¿Te has preguntado alguna vez qué pasaría si alguien encontrara de repente el Arca de Noé real? Sí, esa misma embarcación gigantesca mencionada en el libro del Génesis, construido para proteger Noé, su familia y los animales de la tierra durante el temido diluvio universal. Bueno, amigo mío, y parece que por fin ha sucedido. Un descubrimiento reciente en las montañas de Turquía, más precisamente en el legendario Monte Ararat, está causando revuelo en todo el mundo, tanto entre la gente religiosa como entre los científicos escépticos. Por cierto, aprovecha para suscribirte al canal y activar la campanita, porque aquí encontrarás los misterios más fascinantes y las historias más intrigantes de Biblia, siempre de forma clara, atractiva y reveladora. Y te garantizo que el video de hoy te hará ver Arca de Noé de una manera que nunca has visto antes. ¿Listos? Entonces, adentrémonos en este misterio. Lo más curioso es que, durante siglos, arqueólogos, aventureros y estudiosos bíblicos han dedicado su vida a buscar este símbolo supremo de salvación divina, pero nadie esperaba que algo así saliera a la luz hoy en día. ¿Y qué se encontró dentro? Bueno, prepárense, porque las imágenes y los informes son tan sorprendentes que desafían todo lo que creían saber sobre él. Biblia y las historias sagradas. Este descubrimiento reaviva una vieja discusión. ¿Sería esta la señal definitiva de que el fin de Dios supera cualquier lógica humana? ¿O es solo otra controversia alimentada por teorías y coincidencias? De algo pueden estar seguros: el contenido que les revelaré aquí no es lo que vieron en los periódicos ni en titulares sensacionalistas. Aquí, profundizamos en la historia, la espiritualidad y el verdadero significado de este antiguo episodio. Si te gustan los misterios antiguos, los relatos sobrenaturales y los descubrimientos que desafían a la ciencia moderna, quédate conmigo hasta el final, porque hoy, además de aprender sobre esta nueva controversia, comprenderás por qué Arca de Noé sigue siendo uno de los mayores símbolos de fe del juicio de Dios sobre la humanidad y lo que podría decir sobre el mundo en el que vivimos ahora. ¿Listo? Respira hondo, porque lo que estás a punto de ver y reflexionar aquí podría cambiar tu perspectiva sobre las antiguas promesas divinas, quién sabe, tu propio camino espiritual. Imagínese la escena: un grupo de investigadores escala una región aislada del Monte Ararat, ya Turquía, y se encuentra cara a cara con una formación de madera fosilizada, en el lugar exacto donde, siglos atrás, antiguos informes decían que Arca de Noé. Este supuesto descubrimiento se difundió rápidamente por redes sociales, periódicos y comunidades religiosas. El impacto fue tan grande que incluso los escépticos se detuvieron a escuchar. Después de todo, no todos los días se encuentra algo tan emblemático y cargado de simbolismo. Este evento reavivó el debate sobre diluvio universal y las historias registradas en Biblia. Por un lado, arqueólogos y científicos analizan muestras de suelo y madera para intentar datar el material y demostrar su origen. Por otro lado, los líderes religiosos ven este descubrimiento como la confirmación de siglos de fe en Dios y las promesas descritas en el libro del Génesis. La repercusión fue tan grande que emisoras de varios países enviaron equipos al lugar, y no tardaron en surgir teorías conspirativas que hablaban de gobiernos que intentaban encubrir el caso. Un verdadero deleite para los amantes de los misterios bíblicos. Lo curioso es que, a pesar de ser un tema viejo, esta noticia revivó la fascinación popular por historias como la de Noé y su familia, animales en el arca y el gran cataclismo que habría azotado la tierra. Personas conmovidas afirman haber sentido una conexión espiritual con solo ver las imágenes publicadas. Y, seamos sinceros, es difícil no poner la piel de gallina ante algo que, de confirmarse, sería uno de los mayores descubrimientos de la historia de la humanidad. Después de todo, ¿quién no se ha preguntado alguna vez dónde estaba la legendaria nave? Vale la pena recordar que no era la primera vez que se encontraban supuestos rastros de Arca de Noé han salido a la luz. A lo largo de los siglos, se han organizado varias expediciones en esta misma región, algunas desapareciendo en medio de ventiscas y avalanchas. Pero lo que distingue a este reciente descubrimiento es la tecnología utilizada: imágenes de radar, drones y análisis de carbono, que aumentó la credibilidad del hallazgo. Esto, por supuesto, ha generado grandes expectativas tanto entre académicos como entre creyentes. Incluso con tanta evidencia preliminar, aún queda un largo camino por recorrer antes de llegar a una conclusión definitiva. Los científicos instan a la cautela, mientras que los líderes religiosos ya lo celebran como una clara señal de salvación divina y el poder inmutable de la palabra de Dios.
Independientemente del resultado, el tema ya ha entrado en la historia moderna y promete mantener vivo el debate entre la ciencia y la fe. Y hablando de eso, en el siguiente punto, les contaré cómo. Biblia describe, con gran detalle, la construcción del arca de Noé. Cuando abrimos el libro del Génesis alrededor del capítulo 6, es imposible no quedar impresionado por el nivel de detalle en el que Dios entra. Noé para construir la famosa embarcación. No fue algo improvisado ni apresurado. No. El propio Creador dio las medidas exactas del arca de Noé: 300 codos de largo, 50 de ancho y 30 de alto. Para que se hagan una idea, tendría aproximadamente 135 metros de largo. Un auténtico transatlántico antiguo. La Biblia también deja claro que el material elegido para la construcción debe ser madera. Inútil un tipo de ciprés o madera resinosa, extremadamente resistente. Además, el recipiente debía sellarse por dentro y por fuera con betún, una sustancia similar al alquitrán, para garantizar la impermeabilidad. Y recuerden, en esa época no había silicona, sellador ni tecnología náutica moderna. Todo se hacía a base de obediencia y fe en Dios. Otro detalle interesante es que a Noé y su familia se les encargó llevar a cabo esta misión sin saber exactamente cuándo el diluvio universal comenzaría. Imagínense levantar un barco gigantesco en medio de la nada, ser objeto de burlas, sin una sola nube de lluvia en el cielo. Esto demuestra el nivel de confianza y dedicación que Noé estaba en el plan divino, un ejemplo de obediencia que aún inspira a millones de personas en todo el mundo. Y no fue solo la parte estructural lo que Dios especificó. La organización de la nave también fue meticulosamente guiada. Debía tener pisos, compartimentos y áreas definidas para acomodar animales en el arca y todos los suministros necesarios. Era como un enorme zoológico flotante, donde cada especie tenía su propio espacio. Sin duda, un proyecto arquitectónico celestial, pensado hasta el último detalle para resistir la mayor tormenta de la historia. Es interesante ver cómo, incluso con tantas instrucciones técnicas, la gran enseñanza de esta parte de la Biblia es la importancia de la obediencia y fe en Dios. Noé no cuestionó, no negoció, no dudó. Simplemente siguió las órdenes que recibió. Y sabemos lo difícil que es cuando todo el mundo parece decir lo contrario. En el siguiente tema, les mostraré cuál era el verdadero propósito de esto. Arca de Noé, mucho más allá de la madera, el betún y las medidas impresionantes. La Arca de Noé no fue solo una construcción monumental. Representó, en esencia, una respuesta directa al juicio de Dios sobre la corrupción de la humanidad. El mundo estaba sumido en la violencia, el egoísmo y la maldad. Y cuando todo parecía perdido, Dios ofreció una vía de escape, una salvación divina. No para todos, sino para aquellos que eligieron escuchar y obedecer. Dios instruyó a Noé y su familia a entrar al arca junto con los animales, porque había una oportunidad para un nuevo comienzo. Era como si el arca fuera una gran cápsula de esperanza, un refugio en medio del caos. Diluvio universal vendría con toda su fuerza, pero Dios decía a los que confían en mí: les doy protección. ¿No suena esto también como una invitación para nuestras vidas hoy? Más allá de la preservación de la vida, había un plan aún más profundo detrás de todo esto. El propósito no era solo proteger a unos pocos seres vivos del desastre, sino preservar el linaje de la fe, la obediencia y la comunión con el Creador. Biblia muestra que todo esto formaba parte de algo mucho mayor: el cumplimiento de una promesa divina de redención. Un plan que más tarde se vincularía con la historia de Jesús. El hecho de que Dios escogió solo Noé y su familia demuestra que Él valora a quienes van contra la corriente del mundo. Incluso cuando todos se perdían, Noé mantuvo su fe en Dios. El arca era como un sello de aprobación, una recompensa a la fidelidad en medio de la incredulidad general. Y, admitámoslo, esto sirve como una poderosa lección para quienes desean mantenerse firmes incluso cuando todo a su alrededor se derrumba. Y lo más hermoso es darnos cuenta de que, incluso ante un acto de juicio, Dios todavía ofreció una salida. Salvación divina no lo destruyó todo sin previo aviso. No. Envió un mensajero, dio instrucciones y ofreció tiempo. El arca de Noé era más que una barca, era un símbolo de misericordia en medio del castigo. Ahora, en el siguiente punto, comprenderán cómo estaba organizada internamente esta arca. Y eso también les sorprenderá. Cuando hablamos de arca de Noé, muchos imaginan un barco gigante y nada más. Pero dentro había una organización impecable, y no fue casualidad. Biblia,
No libro del Génesis, describe que el arca tenía 3 pisos y varios compartimentos. Todo estaba muy bien distribuido para acomodar Noé y su familia de más de los miles de animales, un proyecto con sabiduría divina en cada detalle. La logística dentro del arca era excepcional. Los animales más grandes se guardaban en los pisos inferiores, mientras que los más pequeños y los que podían volar se ubicaban en los pisos superiores. Esto evitaba conflictos y facilitaba el mantenimiento de cada especie durante el arca. Diluvio universal. Imagínense tener que organizar a más de 16,000 criaturas y aún así mantener la paz en el medio ambiente. Solo con la guía directa de Dios esto podría funcionar. Cada compartimento era como una pequeña celda o recinto, adaptado a tamaño y las necesidades de los animales. Había zonas separadas para alimentarse, descansar e incluso desechar los desechos. Y lo más increíble, todo esto en un entorno cerrado, sin tecnología moderna ni recursos sofisticados. Fe en Dios y la sabiduría divina hizo de aquel proyecto algo funcional y sostenible durante meses. La arca de Noé también tenía suficiente espacio para almacenar alimentos y agua potable tanto para humanos como para animales. Biblia informa que Noé siguió cada detalle según lo ordenado por Dios, incluyendo la forma en que selló el arca con betún para asegurar que no entrara agua. Esto demuestra el interés de Dios no solo por la salvación, sino también por la digna supervivencia de todos los que estaban dentro. Es imposible hablar de esta logística sin admirar la armonía que allí reinaba. El espacio limitado, la cantidad absurda de animales y la duración del viaje requerían una estrategia perfecta. Arca de Noé se ha convertido, en cierto modo, en una miniatura del mundo, preservada con un propósito. Y si creen que organizar este buque fue un milagro, esperen a descubrir cómo llegaron allí los animales. Eso es lo que veremos en el siguiente punto. Esta es, sin duda, una de las preguntas más intrigantes en la historia de Arca de Noé: cómo miles de animales, de diferentes especies y regiones, se reunieron para embarcarse ante el diluvio universal. Según el libro del Génesis, Dios mismo envió a los animales a Noé. Fueron guiados instintivamente hacia el arca, en un movimiento ordenado y sobrenatural, sin que él tuviera que salir a cazar o buscar a cada uno. La Biblia afirma que los animales llegaron de 2 en 2, macho y hembra, para asegurar la reproducción después del diluvio. Y detalles sin confusión, sin ataques, sin depredadores persiguiendo sus presas. Imaginan a un león, una oveja, una serpiente y un águila compartiendo el mismo espacio sin pelear. Esto solo ocurrió porque fue un acto directo de poder de Dios, lo que trajo armonía incluso entre las naturalezas más agresivas de esa época. Este fenómeno no solo refuerza la dimensión sobrenatural de la historia, sino que también conlleva un significado espiritual. Así como Dios reunió a los animales para la salvación, también nos llama a su seguridad, incluso en medio del caos. Arca de Noé se convierte entonces en un símbolo de acogida, donde todos los que obedecen al llamado divino encuentran refugio, protección y un nuevo comienzo. Otro detalle interesante es que, según los estudiosos, este movimiento de animales pudo haber sido facilitado por un cambio en el comportamiento natural de la especie. Se sintieron atraídos por Noé y su arca como si obedecieran a un instinto especial impuesto por Dios. Esto demuestra que cuando el Creador ordena, incluso la naturaleza se somete y colabora con su propósito superior. Y más la lista de especies reservadas en Arca de Noé incluye todo, desde los animales más grandes hasta los más pequeños y frágiles. Cada uno tuvo su importancia en el plan de Dios para reconstruir la vida después de la muerte. Diluvio universal. Este episodio nos recuerda que, ante el juicio de Dios, quien esté en el centro de su voluntad siempre será dirigido al lugar correcto, en el momento correcto. Cuando empezó a llover, la escena era escalofriante. Libro del Génesis describe que eran 40 días y 40 noches de agua que descendía del cielo y de las profundidades de la tierra, cubriendo todo lo existente. Y lo más impresionante fue Dios mismo quien cerró la puerta de Arca de Noé. Esto simboliza que solo Él tiene control sobre la vida y la muerte, la entrada y la salida, el principio y el fin. Mientras el mundo exterior era tragado por las aguas, el interior de él. Arca reinaba la paz. Noé y su familia, junto con el animales en el arca, fueron protegidos por la mano divina. Es interesante pensar en esto. Incluso en medio de la tormenta más violenta que la tierra haya enfrentado jamás, Dios garantizó seguridad total a quienes estaban bajo su pacto. Un verdadero retrato de salvación divina. Las aguas subieron tanto que incluso los picos más altos quedaron cubiertos. Y aquí viene otra curiosidad: las regiones cercanas a la corriente
Monte Ararat, donde más tarde reposaría el arca, estaban completamente sumergidos. Para los antiguos, esa era la clara el juicio de Dios sobre la humanidad corrupta. El diluvio no fue solo un fenómeno natural, fue un acto de juicio, al mismo tiempo de misericordia. Dentro del arca de Noé todo estaba preparado con sabiduría. El animales en el arca se alimentaron. Se les hizo mantenimiento diariamente y Noé y su familia mantenía una rutina de oración y fe. La historia demuestra que la verdadera paz no reside en la ausencia de problemas, sino en la certeza de estar protegidos bajo el cuidado del Creador. Esto es lo que Biblia enseña. Y cuando las aguas comenzaron a retroceder, nació un nuevo ciclo de esperanza. Ese arca, que flotaba sobre el caos, se convirtió en símbolo de renacimiento y promesa cumplida. Dios nunca abandona a los suyos. Y así, Diluvio Universal se convierte en uno de los pasajes más impactantes de Biblia, recordándonos que en cualquier tormenta hay un lugar de refugio para aquellos que tienen fe en Dios. Cuando las aguas del Diluvio Universal comenzó a bajar, el arca de Noé encontró descanso en un lugar que hasta el día de hoy está rodeado de misterio, el legendario Monte Ararat, en la actual Turquía. Según el libro del Génesis, fue allí donde el arca quedó varada hasta que las aguas retrocedieron. Desde entonces, el lugar se ha convertido en objeto de historias, leyendas y búsquedas apasionadas por aventureros y eruditos. El mismísimo Biblia menciona directamente esta región montañosa. Y lo más fascinante es que varias tradiciones antiguas, tanto cristianas como judías, también apuntan a la Monte Ararat como la etapa final de la saga de Noé y su familia. En la visión de estas tradiciones, la montaña lleva la marca del juicio de Dios, pero también de salvación divina concedido a los que confiaron en su promesa. Desde un punto de vista geológico, la Monte Ararat es una imponente formación volcánica, con picos que superan los 5,000 metros de altitud. Esta característica hace que las expediciones sean extremadamente desafiantes, debido al clima impredecible y la nieve constante. Sin embargo, esto no ha detenido a muchos buscadores de evidencia material del Arca de Noé. Arriesgan allí sus vidas, con la esperanza de encontrar rastros del pasado bíblico. Lo más curioso es que, a pesar de siglos de intentos, nunca ha habido una prueba definitiva de la existencia de arca en ese lugar. Se han encontrado fragmentos de madera antigua, y algunos exploradores afirman haber visto misteriosas estructuras enterradas en el hielo. Sin embargo, el debate continúa. Después de todo, ¿qué es más fuerte, fe en Dios o la necesidad de evidencia científica? De todos modos, el Monte Ararat sigue siendo un símbolo poderoso para quienes creen. Representa el punto donde salvación divina se materializó después del diluvio universal. Para los estudiosos, es un enigma fascinante que desafía el tiempo y la razón, y así, el lugar permanece firmemente en la historia de Biblia, como escenario del nuevo comienzo de la humanidad, protegido por la fidelidad de Dios. No todo es consenso en cuanto a la verdadera ubicación donde se encuentra el arca de Noé descansado después del diluvio universal. Aunque el Monte Ararat, si bien la más famosa es la cordillera, otras montañas, como las de las regiones de Zagros y Hakkari, también se mencionan en los debates. Cada lugar tiene sus defensores, quienes presentan argumentos basados en tradiciones, descubrimientos arqueológicos e incluso relatos antiguos. Uno de los mayores desafíos para demostrar que el Monte Ararat es la ubicación del arca reside en los aspectos geológicos. La erosión, los movimientos tectónicos y el paso del tiempo podrían haber destruido cualquier estructura de madera original. Para la ciencia, preservar una vasija de madera durante miles de años parece imposible, lo que genera escepticismo incluso entre los estudiosos que respetan el relato bíblico. Además, el clima y las dificultades políticas de la región hacen que las expediciones sean muy complicadas, a menudo inconclusas. Incluso con equipo moderno, encontrar evidencia tangible del arca resulta una tarea casi imposible. Esto alimenta teorías alternativas e interpretaciones simbólicas, alejando la búsqueda del literalismo y acercándola al ámbito de la fe. Es fascinante cómo este contraste entre creencia y duda provoca acalorados debates. Algunos argumentan que el arca podría haber sido simplemente una gran embarcación, o incluso una metáfora de un proceso de salvación espiritual. Otros argumentan que la intervención divina podría haber asegurado la preservación física de la embarcación a pesar de todos los obstáculos naturales. Al final, el misterio de Arca de Noé en el contexto geográfico real invita tanto a cuestionamiento como a la reflexión. Después de todo, la búsqueda de evidencia puede ser tan importante como la fe que nos sustenta.
Y esta tensión entre el conocimiento científico y la confianza en el relato del libro del Génesis nos lleva directamente a una discusión más amplia: cómo equilibrar la ciencia y la fe. Cuando hablamos de Arca de Noé, la tensión entre la fe y la ciencia se hace palpable. La ciencia busca evidencia, pruebas materiales que respalden una narrativa que, para muchos, pertenece al ámbito de lo sobrenatural. La fe en Dios, en cambio, no se basa en sí visibles, sino en la confianza absoluta en sus promesas, incluso cuando la lógica humana parece dudar ante lo imposible. Muchos estudiosos reconocen los límites de la ciencia para explicar ciertos fenómenos que relata la Biblia. Como el diluvio universal y la preservación del arca durante tanto tiempo es como intentar medir el infinito con una regla humana. Por lo tanto, para quienes creen, la existencia y preservación del arca son actos directos del Creador, signos de su poder y fidelidad. Es interesante notar que, históricamente, la fe nunca ha exigido ser probada científicamente, coexiste con la duda y, sin embargo, prospera. La búsqueda de evidencia puede incluso fortalecer la creencia, pero nunca debería ser una condición para ella. Después de todo, el verdadero significado del arca reside en su simbolismo, salvación divina y en la invitación a la obediencia a Dios. Además, los avances científicos demuestran que el conocimiento humano es siempre temporal e incompleto. Lo que hoy es un misterio puede ser explicado mañana, o quizás nunca lo sea. Esta humildad ante lo desconocido debería inspirar una mayor apertura a la fe, que ve más allá de lo tangible, percibiendo lo divino en cada detalle de la creación. Finalmente, la coexistencia de la fe y la ciencia, en lugar de conflicto, puede ser una oportunidad para el crecimiento espiritual e intelectual. Reconocer los límites de cada una nos ayuda a valorar el poder de fe en Dios como una fuerza que va más allá de lo que los ojos pueden ver, preparando el corazón para comprender lo que la razón no puede alcanzar. Arca de Noé va mucho más allá de un buque histórico. Simboliza la salvación divina y la inquebrantable fidelidad de Dios a quienes confían en Él. En la Biblia, el arca es un refugio, un lugar de protección en medio del caos del mundo, un poderoso paralelo a la vida espiritual de cada uno de nosotros, que buscamos seguridad en medio de las tormentas de la existencia. Esta imagen del arca también puede considerarse precursora de la obra de Jesucristo, la verdadera nueva arca de salvación. Así como Noé fue llamado a obedecer y confiar en el plan de Dios para escapar del juicio, nosotros estamos invitados a depositar nuestra fe en Cristo, quien nos ofrece redención y protección eternas. Esta conexión hace que la historia sea aún más profunda y oportuna. Reflexionar sobre el arca, entonces, es también una invitación a examinar nuestra propia fe y obediencia. ¿Estamos dispuestos a confiar en Dios incluso cuando el mundo parece desmoronarse? El ejemplo de Noé nos recuerda que la fe genuina va más allá de la evidencia visible. Es una decisión sincera, una respuesta al llamado de Dios a la salvación. Además, el informe del diluvio universal y el arca revela un mensaje de esperanza y renovación. Tras el juicio, llega un nuevo comienzo. Para quienes creen, esto significa que, incluso en los momentos más difíciles, existe un propósito divino, mayor, que conduce al crecimiento, la transformación y el redescubrimiento de la paz espiritual. Al fondo, el arca de Noé es un símbolo temporal que conecta el pasado, el presente y el futuro, enseñando sobre la importancia de fe en Dios para superar las crisis y encontrar la verdadera salvación. Esta enseñanza nos invita a una vida de confianza activa, en la que la esperanza nunca se desvanece, incluso ante las mayores tormentas. Desde la antigüedad, la humanidad ha estado fascinada por la historia de Arca de Noé griega. La búsqueda de sus rastros acompaña esta curiosidad. Ya en el siglo I, el historiador Flavio Josefo mencionó informes que apuntaban a posibles descubrimientos, lo que demuestra que el deseo de encontrar evidencia concreta tiene profundas raíces en la historia. A lo largo de los siglos, se han organizado varias expediciones, motivadas tanto por la fe como por la ciencia, para intentar localizar los restos del arca. Sin embargo, los desafíos políticos, climáticos y geográficos han frustrado estos esfuerzos, creando un escenario donde el misterio sigue vivo y las expectativas son altas. Es interesante notar que esta búsqueda no es solo un intento de encontrar un artefacto antiguo, sino un ejercicio de fe y perseverancia. Cada informe, cada posible rastro, alimenta la esperanza y refuerza la importancia del símbolo del arca de la cultura religiosa y espiritual de todo el mundo. Además, la dificultad de obtener evidencia tangible nos invita a reflexionar sobre el verdadero valor de esta historia para nosotros hoy. Quizás el significado resida menos en el objeto físico y más en el mensaje que transmite sobre la obediencia, el juicio de Dios y la promesa de salvación divina. Así pues,
La búsqueda de Arca de Noé permanece abierto, invitando a cada persona a decidir qué cree y cómo vive su fe ante este antiguo misterio. Es un viaje que une pasado y presente, razón y corazón, ciencia y espiritualidad, una invitación a seguir explorando y luego, después de conocer todos estos detalles sobre la historia, los misterios y la importancia de Arca de Noé, dime que despierta esta historia en ti. No es hora de rescatar tu propia arca, la que te protege de las tormentas de la vida y te guía a un lugar de paz, protección y salvación divina. Porque si hay algo que nos enseña la historia de Noé, es que fe en Dios es capaz de guiarnos incluso cuando todo a nuestro alrededor parece desmoronarse. Arca de Noé no es solo un viejo barco escondido en el monte Ararat, es un recordatorio de que el juicio de Dios sí, la hay, pero su misericordia también existe. Y eso para quienes eligen vivir con integridad. Como Noé y su familia, siempre existe la posibilidad de empezar de nuevo, de sanar y de reconstruir. Ahora, quiero saber de ti si pudieras. ¿Subirías a esta arca? ¿Qué áreas de tu vida necesitan hoy protección divina de las inundaciones emocionales, financieras y espirituales que enfrentamos? Piénsalo, porque quizás lo que Dios quiere decirte con esta historia es que Él todavía salva, todavía preserva, y que su arca está lista, solo tienes que decidirte a entrar. Si este contenido te resultó útil y te ayudó de alguna manera, aprovecha para suscribirte al canal, activar las notificaciones y compartir este video con tus seres queridos. Porque, al igual que Noé, tal vez alguien que conoces necesita un asilo, una palabra o una oportunidad para empezar de nuevo. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga poderosamente.